Un segundo. Ya estamos. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión de aulas abiertas del curso de Sujetos y Movimientos Sociales de la Escuela del Departamento de Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos hemos propuesto conversar acerca de la economía popular y solidaria, y sobre todo agradecer a cada uno de los estudiantes, las y los estudiantes que han participado de esta iniciativa de la Escuela de Trabajo Social, pero sobre todo también todos aquellos que se han sumado a esta actividad a nivel nacional y también algunos a nivel internacional, súper felices de que esta experiencia sea una experiencia que permita nutrir los debates, las reflexiones, las experiencias en otros lugares, que no sea solo el aula de la Universidad de Chile. Quiero agradecer también a Daniel Foré y a Natalia Díaz, parte del equipo académico que lleva enfrente esta tarea, y recordar que esta tercera sesión ha sido precedida por dos anteriores, donde hemos tenido invitados a el movimiento de pobladores en lucha MPL, también a Luis Mesina, bueno, y varios otros compañeros más que nos han acompañado, y aún solo quiero pasar el aviso desde ya, que nos quedan dos sesiones donde tenemos invitados a conversar acerca del conflicto socioambiental y en realidad son los conflictos socioambientales y el extractivismo para la próxima semana, y luego toda la discusión sobre la cuestión mapuche. Entonces, nos quedan dos sesiones también súper ricas, y desde ya invitarlos a participar los próximos viernes en este mismo horario. Paso la palabra a Daniel, quien va a ser de moderador y va a guiar la sesión de hoy, así que muchas gracias, y seguimos aquí en la conversación del día de hoy. Gracias, Paula. Bueno, más que nada darle la bienvenida a nuestras invitadas e invitados de hoy, agradecerles de verdad la participación, la buena disposición a compartir en este espacio. Contarles que hoy día vamos a tener tres experiencias, así que va a ser una sesión bien nutrida. Vamos a contar, bueno, con la participación de Rocío Herrera y de Marcelo Reyes, que ellos son parte de la cooperativa de trabajo Centro Alerta. Nos acompaña también Rodrigo Fredes, que es de la comunidad de trabajo La Lo Cooperativa, y Luis Aguilera, que es parte de la incubadora autogestionaria de cooperativas del movimiento de pobladoras y pobladores en lucha. Vamos a seguir un esquema similar a lo que han sido los conversatorios anteriores. Entonces, cada una de nuestras invitadas e invitados tiene un tiempito para poder compartirnos su experiencia, su análisis, sus perspectivas políticas sobre el presente y el futuro del cooperativismo en Chile. Y después de las presentaciones vamos a abrir también un espacio para poder conversar y recoger las preguntas y los comentarios que vienen desde el estudiantado que está acá presente en la sesión de Zoom, pero también de las personas que nos están viendo a partir de la página del Facebook. Así que aquí vamos a estar haciendo el trabajo de estar bien atentos de las preguntas y los comentarios que vayan apareciendo, para poder después compartirlos con nuestras organizaciones invitadas. Entonces, vamos a empezar al tiro, porque como tenemos varias organizaciones, hay que aprovechar bien el tiempo. Le vamos a pedir, en primer lugar, a Rocío y Marcelo, de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta, que puedan comenzar. Como les comentábamos, tenemos 20 minutos por organización para que puedan compartir su experiencia, y eso, yo les voy avisando cualquier cosa con los tiempos. Rocío, Marcelo, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Tienen la palabra. Bueno, muchas gracias a la universidad, a ustedes por la invitación. Saludar también a Rodrigo y a Lucho. A Lucho aprovecho ahora de saludarlo también. Compañeros también que nos hemos visto en este ámbito de la economía popular y solidaria, que es un poco la temática a la cual ustedes nos están invitando, y el por qué nos han invitado a nosotros, un poco contar nuestra experiencia como cooperativa.
nosotros como organización tiene un inicio fundamentalmente ligado al trabajo que por allá por el año 2006, posterior, ligado al movimiento estudiantil secundario fundamentalmente, durante el estallido también del 2011, compañeros venían trabajando muy cercanamente a lo que era en ese momento el movimiento secundario. Posteriormente viene un proceso que no sé si ustedes se acordarán con el inicio del Transantiago, que fue un proceso al cual nosotros nos vimos convocados y a generar un espacio en ese momento de contrainformación respecto a lo que significaba el Transantiago en términos de fondo, en términos fundamentalmente de lo que significaba en términos de negocio, para todo precisamente el sector financiero, fundamentalmente, ¿no? Con las ganancias que implicaba, volvíamos a la misma lógica neoliberal, ¿no? La transferencia de fondos del pueblo al sistema financiero, ¿no? A través del sistema de Transantiago y de su sistema de financiamiento. Por lo tanto, hicimos una campaña, en ese momento, una campaña de contrainformación, que convocó a varios compañeros. Y a partir de ahí surge también paralelamente un poco esta necesidad de replantearse el trabajo, ¿ya? Replantearse el trabajo desde los sectores que nos toca cumplir la función de actores productores, ¿no? Sea en una empresa, sea en el servicio público, sea en la universidad, sea construyendo edificios, ¿no? En el rol que nos toque jugar, cuestionarnos un poco ese rol que tenemos que cumplir, ¿no? Como seres también productores, ¿no? Como seres que producimos. Y a partir de ahí nos interesó mucho la idea de retomar un poco la tradición antigua que tenía el pueblo chileno, de las mutuales, de las mancomunales. Empezamos como buenos cientistas sociales, partimos un poco estudiando, investigando, y fuimos descubriendo que el pueblo incluso antes que hubiese Estado, ¿no? Antes que hubiese Estado propiamente tal, antes que hubiese leyes sociales, el pueblo era capaz de autoorganizarse, y ahí surge un concepto que es el tema de la autogestión. El pueblo ya sabe resolver sus problemas de alimentación, de trabajo, de apoyo mutuo, lo sabe resolver. Entonces, un poco inspirado en esa tradición, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo hoy en día, en el contexto actual de este Chile ultra neoliberalizado, podríamos retomar un poco esa tradición? Y ahí surge un poco la figura legal de las cooperativas, que ya llevamos del 2013, creo, sí, del 2013, 7 años. De hecho vamos a estar de cumpleaños el domingo, el 26 de julio, fecha que no fue elegida al azar, y que han sido 7 años donde la verdad hemos seguido desarrollando ese trabajo relacionado con la educación. Eso se ha mantenido. Hoy en día participamos, por ejemplo, en una instancia como el Foro por el Derecho a la Educación. Participamos hace poco con otras organizaciones dedicadas a la educación popular, por ejemplo, en el movimiento Emancipación. Bonitas experiencias en las cuales nosotros como cooperativa, como organización político-productiva, quizás es mejor decirlo, como una organización político-productiva nos sentimos tremendamente entusiasmados por poder desarrollarnos, y aquí vuelvo al tema, a desarrollarnos como seres productivos, siendo parte de estos procesos formativos de organizaciones. Como cooperativa también somos parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Trasol, que también es otra experiencia en la cual nosotros como cooperativa nos sentimos entusiasmados de ser parte de ese proceso de formación, aportando lo mejor que podemos hacer, ¿no? como cooperativa de nuestros saberes. Saberes que muchas veces, y aquí voy a tomarme un minutito, que muchas veces uno dice, pucha, uno hace cosas pero no quedan registros. Aquí nosotros queríamos mostrar algunos registros de cosas que hemos hecho como cooperativa. Este es un concurso de cuentos que hicimos, Transanfiasco en 100 palabras, donde habían experiencias, donde la gente empezaba a relatar sus experiencias en el Transantiago, ¿ya? De aquel tiempo.
Este es el primer cuadernillo que sacamos como federación, ¿ya? Como Federación Trasol. Esta es la síntesis del primer encuentro que nosotros hicimos como federación, ¿ya? Donde incluso participaron algunos compañeros de Argentina, de la CETEP de Argentina, y participó un compañero de Venezuela de las experiencias de las comunas socialistas de allá de Venezuela. Este es un trabajo que también, también somos parte de una red de abastecimiento que se llama La Canasta, como cooperativa. La Canasta es una experiencia que surge también hace ya su buen tiempo, 4 años, surge por allá por La Pintana, y lo más increíble es que durante 4 años, todos los meses ha logrado generar un monto, comprar colectivamente y satisfacer necesidades de, ha variado desde 20 hasta ahora en el contexto de pandemia a 100 familias más o menos. Y ahí nosotros lo que hicimos fue un proceso de sistematización, que es este cuadernillo, que se llama Articulando Redes Socioeconómicas Solidarias en nuestros territorios. Y este es un trabajo también que desarrollamos con la Fundación Sol, que es un poco cómo podríamos cuantificar en una comunidad escolar el costo de la educación pública, participativo con toda la comunidad, ¿no? Entonces aquí nosotros desarrollamos una herramienta que se podría aplicar para cuantificar el costo de la educación pública de un colegio público, ¿no? Pensando un poco en esta idea del financiamiento basal de la educación. Y bueno, los quería mostrar también, primero porque siempre que nos han invitado nunca lo habíamos hecho, así que lo queríamos hacer ahora. Y también un poco para demostrar que el hecho de transformarse dentro de la ciencia social, nosotros decimos la producción inmaterial de conocimiento, ¿no? Es un tema que dentro de las ciencias sociales es un poco, en general uno tiende dentro de las ciencias sociales a salvar más individualmente. Es muy extraño porque en nosotros en Trasol nos hemos dado cuenta que en las carreras, por ejemplo, más técnicas que uno dice, ¿no? Ingeniería, incluso, ¿no? En todas las variables de ingeniería, economía, etc. En la idea de las cooperativas como que está mucho más instalada. Bueno, y así nos pilló el estallido en la federación y nos pilló ahora esta coyuntura, que también nos ha tenido y nos arremeció. Rocío nos puede contar también un poco más de estos procesos, tanto el estallido como la coyuntura actual. Hola a todos y todas. Bueno, como decía Marcelo, nosotros en lo que más nos hemos dedicado también, a lo mejor el cooperativismo que impulsamos nosotros, eso quería como antes de iniciar el tema de la pandemia, o cómo nos pilló esta coyuntura, que no solamente se inició la pandemia, sino la revuelta social para nosotros también, viene también a reivindicar, nosotros desde Trasol y desde Centro Alerta como cooperativa, y también a donde nos hemos encontrado con la cooperativa y con los chiquillos y chiquillas del MPL, es que también reivindicamos un cooperativismo que va hacia la economía popular y solidaria. Y en Chile esto no es algo que se haya trabajado mucho, es un tema que se viene a lo mejor trabajando desde que se inició la Federación Trasol, desde que escuchamos a las cooperativas argentinas, a las fábricas recuperadas, y nosotros tomamos ese guante, como se dice, y nosotros es algo que reivindicamos. Nosotros nos convertimos en cooperativa, como dice Marcelo, para generarnos un trabajo autónomo, independiente, sino que también creemos que también estamos reivindicando el derecho al trabajo. Y eso también creemos que es muy importante diferenciarnos de esas otras cooperativas que son como Colum, Capel, Copeuch, o esas grandes cooperativas que al final son empresas disfrazadas de cooperativas. Y también queríamos hacer un poco esa diferencia y también por qué a lo mejor en este contexto, la revuelta y la pandemia, también pillan al trabajo autogestionado, al trabajo independiente, un poco mal, porque en Chile no tenemos leyes, el Estado no está presente como en Argentina o en Ecuador o en otros países, apoyando a este espacio del trabajo autogestivo o apoyando al cooperativismo. Entonces también la pandemia nos pilla un poco ahí con trabajo
precario, precarizándonos el trabajo, así como ha precarizado el trabajo en todos los sectores, al cooperativismo también lo ha golpeado, y en ese sentido muchas cooperativas de nuestra federación también han tenido que retomar otros rumbos. Algunas cooperativas se han transformado, convirtiéndose también en distribuidoras y comercializadoras populares de alimentos. También, por ejemplo, el tema de tener las redes de abastecimiento es súper importante. Las redes de abastecimiento de alimentos, en ese sentido, estas se han convertido en un apoyo también al pueblo, así como a las ollas comunes, y también desde nuestro trabajo creemos que es importante seguir con esas lógicas de la economía popular y solidaria, que también se van viendo y reflotando en este Chile, que vuelve un poco a estar volviendo a la pobreza, o a lo mejor nunca salimos, creo yo. Entonces, también ahí sentimos que también el cooperativismo va jugando un rol, y este apoyo mutuo, la solidaridad, los valores cooperativos también surgen ahí mucha importancia. Y la pandemia también nos ha tenido ahí aguantando que estas organizaciones propias nuestras, como la federación, las cooperativas de trabajo de nuestra federación, las redes de abastecimiento, también no vayan muriendo. Porque también eso es lo que genera esto, que cada uno se vuelva a su casa, un poco lo que decía Marcelo, y lo resuelve individualmente. Pero no, nosotros creemos que también hay que seguir en esto. Por eso también hemos estado siguiendo haciendo webinars desde Centro Alerta. Tenemos un programa que se llama la Alerta Educativa, que hemos sacado varios programas respecto a la pandemia, para que lo escuchen. Está en nuestra página web, ahí para que la visiten, www.centroalerta.cl. El programa de economía popular. Está el programa de economía popular, no solamente de educación, están los programas de redes de abastecimiento, y ahí siguiendo un poco con esta lógica de apoyarnos entre las organizaciones, porque nosotros creemos que sí, nosotros formamos parte de un movimiento popular, un poco ligándolo también a las preguntas que nos había enviado Daniel, o Paula también, que tiene que ver con que nosotros sí creemos que formamos parte de un movimiento popular, que somos un sujeto social y político. Nuestras organizaciones se definen muchas como políticas productivas, y en este sentido nosotros sí formamos parte del movimiento de la economía de los y las trabajadoras. Entonces, y del cooperativismo en lucha también, nosotros decimos, que es un cooperativismo que a lo mejor no solamente pelea por tener el pan, sino porque va a ir creciendo esta idea, y que ya no nos preocupamos de una empresa, no de una empresa, quiero decir, sino nos preocupamos de mi propio trabajo, sino que ya somos 5 compañeros, o somos 10 compañeros, o 20 compañeros, y eso es súper distinto a cuando yo solamente me tengo que preocupar por yo generar mi pega. Entonces, esto también genera otras formas de generar trabajo, porque ya el trabajo no es individual, sino que es colectivo. Marcelo quería agregar algo más. Sí, para no pasarnos tanto del tiempo. Sí, nos quedan 4 minutos. Un poco nos preguntaban también hoy día algunos desafíos, ¿no? en este contexto para la autogestión en general, ¿no? o las cooperativas de trabajo. Yo creo que esta es una coyuntura económica, social, donde el desafío para la autogestión es reafirmar algunos elementos importantes. Es como decir, es el momento en que la autogestión tiene que creerse un poquito más el cuento, ¿ya? En términos de las capacidades que tiene para enfrentar incluso, por ejemplo, una coyuntura tan grave como esta. Muchos sectores de nuestro pueblo lo resolvieron con autogestión, no fue ninguna gestión pública, ¿no? Yo creo que eso por un lado, o sea, por un lado reconocer esa fortaleza, podríamos decir, que la autogestión hoy día tiene. Y por otro lado, yo creo que también es el momento ahora, y yo creo que la coyuntura sí lo amerita, de generar es como generar una gran alianza dentro de este amplio movimiento de la economía popular, generar una alianza que fundamentalmente busque el reconocimiento como trabajadores autogestionados, asociados, ¿no? Creo que uno podría decir
ese es el piso para conversar. Es como uno podría decir, ahora aprovechando el desgobierno que tenemos, ese es el piso básico. Yo creo que para cualquier hoy día organización que se levante desde la economía popular, el requisito number one es el reconocimiento como sector, como un sector de la economía, como un sector importante de la economía que se reconoce bajo ciertos principios, características, y que tiene un valor social, un valor político, cultural y económico. Yo creo que eso es un elemento así como básico que hoy día nos podría orientar, ¿no? hacia lo que se viene ahora, ¿no? que es el paso a paso, vamos a salir de esto, ¿no? Eso. Creo que por ahí estamos. Muchas gracias a Rocío Herrera y Marcelo Reyes de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta, súper bien con el tiempo además. Comentarles que, bueno, además de las casi 40 personas que estamos acá dentro de la sesión, también hay cerca de 50 personas conectadas siguiendo la transmisión a partir de las páginas del Facebook de Trabajo Social. Nos llegan saludos desde El Salvador, saludos desde Guatemala. Yanni hace un comentario muy interesante en relación a lo que estaban planteando ustedes de que la pandemia evidenció la precarización del trabajo en Chile y de la pobreza escondida. Muchos chilenos dependen de la olla común de forma constante, en especial los adultos mayores, que igual es interesante cómo van apareciendo algunas reflexiones a partir de lo que ustedes nos comentan. Bueno, seguimos con el itinerario entonces. Después de escuchar la experiencia de la Cooperativa Centro Alerta, le vamos a dar la palabra a Rodrigo Fredes, ¿sí? Que es de la comunidad de trabajo La Locooperativa. Rodrigo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Para todos. Felicidades para los que organizaron este encuentro, esta actividad. Y quisiera partir contándoles que, bueno, formo parte de la comunidad de trabajo La Locooperativa y para contextualizar, participo ahí como experto por experiencia, o sea, persona loca. Creo que es importante decir eso, que significa una persona que ha vivido la experiencia de la psiquiatrización, de la toma de drogas psiquiátricas y estar encerrado y todo eso. No lo digo como una cosa de Teletón ni nada, no voy a pedir plata. Simplemente para que se sepa desde dónde nos vamos a posicionar con esto y por qué tiene sentido, bueno, que se llame Locooperativa. ¿Y cuáles son nuestros postulados en este trabajo? Formamos parte de un movimiento nacional, ahora ya internacional, por los derechos humanos en lo que se entiende por salud mental. Son perspectivas desde las propias personas que han vivido esta experiencia, abogando por la autonomía, por la independencia, contra la violencia psiquiátrica, la violencia psicológica, el encierro, el manicomio, y llevamos varios años, casi 6 años ya, luchando por este colectivo común, y llevábamos todo un trabajo en la academia, en la calle, marchando, haciendo funas, compartiendo experiencias en las universidades, en los dispositivos, tratando de equilibrar un poco la cancha, porque la experiencia de la participación social de las personas locas normalmente está secuestrada o por los familiares o por los profesionales, los terapeutas. Siempre hay alguien que habla por nosotros. Entonces, el movimiento tiene esa característica, en primera persona, con alianzas estratégicas, por supuesto, de algunos cuerdos que son sensibles a la causa, cuerdos y cuerdas que no atan, sí, porque si no las cortamos, construyendo eso en común. Y con grupos de base como Autogestión Libremente, Locos por Nuestros Derechos, campañas en contra de la medicalización de los niños, poniendo de relieve la diferencia que hay con las compañeras locas,
un grupo que se llama No es lo mismo ser loca que loco, porque las mujeres son más diagnosticadas, más medicadas, más encerradas y más violentadas también. Y en algún momento de esto, como grupo, empezamos a pensar qué hacíamos con el trabajo, porque estaremos locos, pero no somos tontos ni tontas. Y varios tenemos capacidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, y varios también han pasado por experiencias de apresto laboral, cosas terapéuticas, como de reinserción laboral, cursos buena onda, cortar hueaditas, pegar hueaditas, aprender a hacer patitos, artesanía, pero siempre dirigido por los cuerdos, por los terapeutas, comunidades que hay de... Al final se convierten en trabajo esclavo, po, y se usan a los locos para justificar sueldos de profesionales y programas de gobierno. Entonces queríamos hacer algo distinto, queríamos emanciparnos, y recogiendo también que si la experiencia de la locura tiene algo que uno le puede encontrar sentido, sería hacer algo al margen del sistema, en las grietas del sistema, desde la marginalidad. Porque los locos y las locas siempre hemos sido marginados, po, estigmatizados, infantilizados, segregados. Entonces empezamos a desarrollar el concepto de trabajar con locura o trabajar como loco, que es algo que es totalmente contrario a lo que la gente cree cuando dice que está trabajando como loco, es que está trabajando harto, que está explotado, que le pagan mal. Nosotros creemos que eso no es trabajar como loco ni como loca, eso es matarse trabajando, que es totalmente distinto. Los locos queremos trabajar poco y ganar lo justo, pero queremos que el trabajo tenga sentido para nosotros, que nos aporte y que también nosotros podamos aportar desde nuestras capacidades, desde nuestros ritmos, desde nuestra singularidad. Y qué mejor que hacerlo en colectivo. Entonces ahí empezamos a pensar en algunas ideas de actividades y en qué figura legal, organizativa podría darle cuerpo a ese anhelo. Y claro, aparecen siempre la figura de la fundación, de la corporación, de la asociación. Y alguien nos planteó el tema de la cooperativa, empezamos a investigar, anduvimos ahí un buen tiempo buscando información. Por ahí dimos con algunas cooperativas que ya estaban funcionando, con los compañeros de alertas, existía o estaba partiendo Trasol, conocimos experiencias de las compañeras de Auxilio Te Limpio, en fin, diferentes acciones. Y fuimos tomando de cada una lo que nos podría servir para el delirio colectivo que teníamos de trabajar como locos. Y estuvimos, creo que al menos un año y medio, discutiendo lo que podían ser los estatutos que nos iban a regir. Y a la vuelta de un tiempo pasamos por una incubadora de cooperativas. Decidimos quedarnos como comunidad de trabajo, porque nos dimos cuenta de que había mucho cuerdismo todavía para nosotros, mucho capacitismo en la organización del cooperativismo en Chile. Está metida la mano ahí de la economía, está metida la mano del Ministerio de Economía, de las políticas económicas, tal como dijo la compañera antes, hay empresas disfrazadas de cooperativas y cooperativas que funcionan como empresas. Y nosotros no queremos eso, po. No queremos tener contador, no queremos pagar impuestos, queremos estar al margen, po. En volada de loco, ¿para qué regirnos con camisas de fuerza económica y eso? Entonces nos acomoda mucho más la idea de ser una comunidad de trabajo. Podemos presumir de que somos inclusivos porque es una cooperativa mixta, una comunidad mixta donde aceptamos cuerdos y cuerdas que trabajan a la par con nosotros, pero siempre la opinión y la posición de los que somos los que tenemos la experiencia directa prima sobre... Y comunidad de trabajo y no cooperativa, porque pensamos que en estas circunstancias la persona que tiene la experiencia directa tiene que tener una incidencia mayor que la persona que ha
preparado profesionalmente, puede ser que técnicamente tenga los conocimientos. O sea, darle un valor extra y superior a la experiencia. En eso hemos estado un tiempo, trabajamos poco porque somos fieles a nuestros principios, no trabajamos mucho durante el año, nos hemos dedicado básicamente a hacer algunos servicios de catering, de servir café en eventos, le hemos hecho un poco a la producción intelectual también, nos hicimos cargo de un libro que se llama Por el derecho a la locura, y algo más, el resto es bastante amarillo, la reinvención de la salud mental en América Latina. Lo interesante es que se llama Por el derecho a la locura, en la línea de que esto es parte de un movimiento por el derecho al delirio, por el derecho a la locura, como una forma distinta de ser. Hemos estado presentando esto en diferentes espacios, en el extranjero, estamos trabajando en la segunda versión de este libro, con la idea de recoger la experiencia en primera persona. Y estamos súper contentos con el trabajo que llevamos haciendo. Nos sentimos cómodos desde la marginalidad, que significa quedarse como una comunidad de trabajo más que una cooperativa constituida. El proceso que hemos vivido y han vivido los compañeros y las compañeras que participan aquí ha sido excelente desde todo punto de vista, desde reconocerse como sujetos que son capaces de aportar en un proyecto colectivo, de que pueden ser reconocidas sus capacidades, que las tienen, porque nosotros no nos relacionamos con las personas desde sus diagnósticos, no nos interesan los diagnósticos psiquiátricos o si toman o no toman drogas psiquiátricas, nos interesan sus sueños, sus capacidades, sus habilidades. Por supuesto nos hacemos cargo también colectivamente de los dolores, de las debilidades y tratamos de trabajar juntos por eso. Entonces, sabemos que cuando las personas trabajan y participan de un proyecto colectivo con un posicionamiento político, porque este trabajo también tiene un posicionamiento político, un ejercicio democrático, real, desde lo que somos, contrahegemónico, de todas maneras, contracultural a la hegemonía psiquiátrica y del modelo de salud mental, que ahora anda hablando de la segunda ola y qué sé yo. Las personas recuperan capacidades y desarrollan capacidades, recuperan sus sueños, recuperan proyectos vitales, tener ingresos generados con su propio esfuerzo, aunque sea poco, los empodera y salen del circuito ese corto que la mayoría de las personas que están en el sistema quedan prisioneras. El circuito corto del dispositivo de salud mental a la casa, de la casa, terapia, a que le suba la dosis, que le baje la dosis, que le cambien el diagnóstico, sin participación política, sin participación social, sin hacerse cargo de su vida, sin poder construir un proyecto familiar, qué sé yo. Esto ha permitido eso y creemos que marcamos una diferencia. También en ese sentido, nos interesa trabajar en alianza con el movimiento cooperativo, la economía popular. Por eso mantenemos relaciones estrechas con los compañeros y las compañeras que están en esta lucha, pero queremos mantener también al mismo tiempo nuestra singularidad. Creemos que es importante que exista esta diferencia, creo que las diferencias hay que reconocerlas, hay que valorarlas, hay que respetarlas, pero también trabajar en conjunto y construir juntos. Así que tenemos una mínima organización, por decirlo de alguna manera. Nos repartimos en partes iguales con algún bono extra para los que tienen experiencia directa, porque valoramos eso. Tenemos muchas ideas todavía por desarrollar. La pandemia sin duda ha tenido algún efecto por la diferencia o las dificultades de movilidad, pero los locos tenemos harta experiencia en estar confinados en espacios y trabajar con ciertos márgenes. Entonces, no nos hemos detenido por eso, seguimos empujando los proyectos, ahora como dije, el segundo libro, y
nos vamos a reunir prontamente también para tomar otras medidas y seguir participando en espacios que nos están invitando en el extranjero para contar esta experiencia. Eso a grandes rasgos, contarles y quedar abierto a las preguntas y a los comentarios que puedan surgir. El libro que les mencioné antes lo tenemos en formato digital, así que lo ofrezco para compartirlo con quien quiera solicitarlo por ahí por correo electrónico, porque el tema no es negocio, simplemente lo vendemos el físico para recuperar costos y dejar un fondo para una nueva creación. Es interesante también, y con esto voy a cerrar, que ese libro, por ejemplo, surgió con un rescate de fondos, porque no, los locos nos movemos también ahí, desde rescatando, infiltrando la institucionalidad y rescatando fondos. Le rescatamos parte de unos fondos a la Universidad de Chile. Y con eso pudimos materializar este libro, lo cual nosotros consideramos un triunfo, una pequeña batalla ganada, porque creemos que las instituciones, no queremos más institucionalidad, y la que hay está para hacer uso de ella y para rescatar lo que nosotros hemos aportado. Porque en este contexto neoliberal, cualquier crecimiento de la institucionalidad del Estado es más mercado, y no queremos eso, no queremos fomentarlo. Así que aguante el cooperativismo y sobre todo el cooperativismo loco. Gracias. Muchas gracias, agradecemos a Rodrigo Fredes de la comunidad de trabajo La Locooperativa. Bueno, comentar que Rocío y Marcelo nos dieron ahí el contacto para poder seguirle la pista a Centro Alerta. Lo pueden buscar en centroalerta.cl, en la página web, ahí tiene toda la información. Y lo comento porque Pamela Escobar nos está preguntando inmediatamente desde el chat dónde contactar a los de la Locooperativa. No sé si, Rodrigo, nos puedes contar algo de cómo poder contactarlo, alguna red social, alguna página web, algo donde poder conocer un poco más del trabajo. Sí, en Facebook estamos como Locooperativa y tenemos un correo electrónico que se llama locooperativamente@gmail.com. Ahí en Facebook nos ponen me gusta y nos volvemos más locos y locas todavía. Y al correo nos pueden pedir un ejemplar del libro en formato digital. Con mucho gusto se los compartimos. Ya, muchísimas gracias a Rodrigo, locooperativamente@gmail.com, y también lo pueden buscar ahí en el Facebook, a la Locooperativa. Bueno, comentarles que sigue subiendo la cantidad de personas contactadas también, o sea, que nos están viendo a partir de la página. Llegan saludos desde los Andes, desde la Patagonia y de Puerto Cisne, así que le agradecemos a la gente que está siguiendo la transmisión. Comentar que pueden hacer sus preguntas también a nuestra invitada, a nuestros invitados, la hacen por la página de Facebook, nosotros las recogemos y se las podemos plantear a nuestras organizaciones invitadas, así que para que le den nomás con sus comentarios y sus preguntas, nosotros las transmitimos. Y bueno, nuestra tercera organización invitada, tenemos aquí presente al compañero Luis Aguilera, que él es de la incubadora autogestionaria de cooperativas del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Lucha, MPL. Luis, bienvenido, gracias por apañarnos nuevamente. Maestro, tiene la palabra. Gracias. Bueno, saludos para todos quienes están acá, y los estudiantes que están acá, y agradecer la invitación de nuevo y también como devolverle el saludo ahí a Rocío, a Marcelo. Hace rato que venimos trabajando juntos pero no revueltos, y bueno, también al compañero ahí Rodrigo, que yo a él no lo conocía personalmente, pero sí conocíamos el trabajo de ellos, y también harta admiración por lo que han hecho hasta ahora. Bueno, voy a tratar de no repetirme mucho lo que hablamos en la sesión que ya estuvimos, así que si lo hago les pido disculpas anticipadamente a las estudiantes y los estudiantes, pero hay bastantes temas que se repiten, por lo tanto vamos a intentar ser sintéticos ahí. Creo que lo primero que es interesante rescatar tiene que ver con la perspectiva de la economía popular que mencionaba Rocío. Creo que ahí resulta relevante entender que la economía popular se puede entender como por la confluencia de dos elementos. Uno tiene que ver con el tema de clase,
es decir, quiénes son los que están desarrollando la actividad económica y para quién, digamos, quién se apropia de de la plusvalía que se genera del producto. Y por otro lado, el tema que se mezcla ahí, que es el proyecto, es decir, como cuál es la perspectiva desde la cual se están desarrollando esta actividad económica. Porque podríamos decir, por ejemplo, que la economía popular, si la analizamos solo desde el punto de vista de clase, es tan amplia que podríamos involucrar dentro de ella a, por ejemplo, actividades que no nos gustan mucho, como un traficante de pasta base. Nadie podría decir que esa persona no es de clase popular, vive en sectores populares, pero claramente lo que están haciendo, su actividad económica, tiene consecuencias sociales nefastas y están obviamente en un proyecto de sociedad que no tiene nada que ver con el que estamos intentando construir desde acá. Por lo tanto, es necesario, como cuando se piensa la economía popular como un movimiento o como una confluencia de movimientos, pensar que es necesario que se combinen ambas dimensiones. Por otro lado, como rescatar algo que mencionábamos en la clase pasada, que para nosotros el tema como la explotación capitalista no es solo no hay que entenderla solo en la dimensión como más objetiva, si se quiere, que es como de quién se apropia del plusvalor del trabajo, sino que también tiene que ver con quién se apropia de la capacidad de decidir, de planificar, de gestionar el trabajo. Y por lo tanto, lo relevante tiene que ver con cambiar ese metabolismo social. Y por lo tanto, y apuntar hacia un trabajo desalienado, o ahí me quiero colgar de lo que decía Rodrigo, es decir, cuando ellos mencionan que hay que trabajar como loco, por lo tanto eso significa no matarse trabajando, y por lo tanto eso significa trabajar poco y ganar lo justo, creo que recoge muy bien a dónde se apunta, porque cuando hablamos de controlar el metabolismo social, tiene que ver precisamente con eso, de que las comunidades en conjunto decidan qué es lo que quieren producir, dónde lo quieren producir y cuánto se debe producir. No pensar en este sistema en el que vivimos actualmente, en el cual la máxima es maximizar la ganancia, maximizar la utilidad, y por lo tanto las consecuencias de eso las podemos ver a nivel social o a nivel ambiental, por ejemplo. Si estamos en una crisis ecosistémica, ecológica, a nivel planetario, tiene que ver con eso. En el capitalismo no se trata de que los capitalistas sean buenos o malas personas, se trata de que la lógica interna de funcionamiento apunta a un crecimiento sin límites, y ese crecimiento sin límites es imposible, ya quedó demostrado que es imposible que sea sustentable en un planeta que sí tiene límites. Y eso lo podemos ver a ese nivel global, pero también lo podemos ver a nivel individual. O sea, ninguno de nosotros puede trabajar sin límites. Somos sujetos, sujetas, que habitamos un cuerpo, y que ese cuerpo es finito, tiene limitaciones, y por lo tanto no podemos pensar en que aquí la cuestión se trata de producir y producir y producir para morir produciendo, sino que apuntamos a lo mismo que menciona el compañero loco. Entonces, por lo tanto, nosotros como movimiento, el movimiento desde un comienzo, desde que se funda en el año 2006, que apunta a la autogestión como uno de sus principios, como uno de ejes de su práctica. Pero desde el año 2014, por ejemplo, que en un encuentro militante que hicimos en Concepción, se define el cooperativismo como uno de los ejes centrales de acción, digamos, con nombre y apellido. Pero ahí lo que rescatamos tiene que ver con el cooperativismo como un modelo de relaciones sociales, más que con una figura jurídica, independiente de que la figura jurídica pensemos que vale la pena en algún momento, según las condiciones específicas, tenerla. Pero estamos pensando en que, bueno, si vemos que esto es como la clase cero de cualquier introducción a las cooperativas, pero si vemos que los principios cooperativos son membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación, formación e información,
cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad, ahí lo leí súper rápido, pero son, el movimiento cooperativo internacional acepta esos como los principios rectores. Y por lo tanto, son principios que son valores que también están en la línea de lo que hemos planteado como movimiento político. Y por lo tanto, ahí el desafío tiene que ver con llevar esas relaciones democráticas, esas relaciones sociales democráticas, al interior de las unidades productivas, al interior de las unidades reproductivas y también a la relación entre las unidades. Y por lo tanto, ahí pensamos que está la posibilidad de generar este nuevo metabolismo social. Por lo tanto, ahí hay una frase que en algún momento, o una conclusión que acuñamos que tiene que ver con que el cooperativismo por sí solo no va a hacer la revolución social. El cooperativismo no va a construir el socialismo por sí solo. Pero sin cooperativas no vamos a poder construir la revolución social. No vamos a poder construir un socialismo autogestionario si no tenemos esta forma de organización de la producción y de la reproducción que se genere a partir de estos valores que ya veíamos, de estos principios. Y por lo tanto ahí vuelvo a lo que decíamos, y coincido también con lo que decía Rodrigo, la figura jurídica en algún momento puede ser relevante, pues en algún momento puede ser necesario formalizarse, pero en otros no. Y por lo tanto, como movimiento tenemos muchas formas de organización, muchas unidades productivas que no tienen una figura jurídica de cooperativas, pero que en la práctica funcionan así. Entonces, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, en los condominios que ya habitan las comunidades en conjunto, los servicios sociales internos como la limpieza, el retiro de la basura, el mantenimiento de los espacios comunes, se realizan a través de formas cooperativas de organización, pero que el nivel de movimiento económico que generan no vale la pena formalizarla. O sea, el costo de formalizarse es más alto que en realidad lo que se está generando como producto. Pero también hay otras unidades productivas del movimiento que no son cooperativas porque la ley no nos permite que sean cooperativas, como por ejemplo lo que pasa con la entidad de gestión inmobiliaria, la EAGI, la entidad de autogestión inmobiliaria, que por ley tiene que tener el formato de una empresa. La ley de viviendas, bueno, no es una ley de vivienda, pero no existe la ley de vivienda en Chile, pero el ordenamiento jurídico respecto a la vivienda no permite que una entidad de gestión sea una cooperativa. Por lo tanto, en su momento, cuando se decide contar con esta unidad productiva, que es fundamental para el movimiento, para desarrollar nosotros mismos los proyectos habitacionales, se tuvo que optar por formar una empresa, con estatuto de empresa, con todo lo que implica, pero hacia adentro obviamente funciona de una manera cooperativa. Y por lo tanto ahí creo que es relevante mencionar que, y ahí me cuelgo también de lo que decía Rocío, por ejemplo, que en Chile podemos ver un montón de cooperativas que son de mentira o de empresas disfrazadas de cooperativas, pero que, y bueno, no solo en Chile, en otros países también, pero que igual nos ponen las experiencias de esas entidades, nos ponen igual el desafío como de ver la tensión que se produce entre experiencias más de base, que son más chicas, y que por lo tanto son más fáciles de controlar, digamos, para las organizaciones como nosotros, pero el dilema del crecimiento, es decir, vamos a quedarnos, lo que estamos construyendo, nos vamos a hacer cargo de cambiar o de modificar la sociedad, o solamente queremos hacer experiencias de resistencia que se quedan en la base y que son súper democráticas, que son súper interesantes, pero no van a lograr hacer como grandes cambios o generarle como daño al sistema. Por lo tanto, ahí hay que entender que tenemos dilemas de escala, porque, por ejemplo, pensemos en la COPEUCH, una cooperativa de ahorro y crédito que en la práctica funciona como un banco más. O sea, de hecho, ahí la Rocío y el Marcelo pueden contar más experiencias desde Trasol de que la COPEUCH no financia a otras cooperativas, por ejemplo. No tiene una línea de financiamiento de cooperativas, lo cual es un contrasentido a los propios principios y valores del cooperativismo. Pero tampoco podemos decir que ya, porque la COPEUCH
cuando creció demasiado, perdió sus valores, ya no estaba lo que fue fundada quizá en un principio, perdieron como el norte, no pasa necesariamente por el tema del tamaño, sino que pasa por cómo a medida que vamos creciendo, vamos generando los mecanismos democráticos, participativos, de control interno, de autocontrol, de autogestión, para que el crecimiento no signifique pérdida de democracia. Y ese dilema en la mayoría de las experiencias cooperativas a nivel internacional existe, pero se ha podido ir resolviendo de mejor o peor manera para un proyecto emancipatorio. En España, en el País Vasco, el complejo cooperativo de Mondragón ha llegado a producir, tienen fábricas de alta tecnología que producen electrodomésticos, pero desde el cooperativismo de lucha, digamos, se critica a Mondragón porque también en algún momento perdieron su esencia. Entonces ahí nosotros tenemos como ese desafío de aprender cómo fue el desarrollo histórico de estas cooperativas, de estos movimientos cooperativos, porque ellos, el complejo productivo que tienen, cuentan, por ejemplo, con sus propios bancos, con sus propias entidades de financiamiento. Pero en el fondo entender bien esa historia como para poder desarrollar la nuestra. O sea, no podemos como negarnos al desafío de que algún día tengamos nuestra propia cooperativa de ahorro y crédito que apuntale los proyectos populares de cooperativa. Y bueno, creo que es importante como respecto a los desafíos que se plantean, compartimos lo que decía Marcelo respecto a cómo tenemos el desafío de cómo articular un gran movimiento por la economía popular y por la autogestión. Hay varias experiencias ya que se están llevando a cabo, hay intentos de articulación, y por lo tanto el desafío es seguir profundizando eso. Nosotros siempre hemos dicho, y nos parecemos a veces loros repitiendo, que nosotros definimos que es sin el Estado, contra el Estado y desde el Estado, y por lo tanto en esos ejes el sin el Estado es más o menos claro, porque es el fortalecimiento de la autogestión, por lo tanto es como el cooperativismo mismo. Pero en el contra el Estado y el desde el Estado tenemos que ser capaces de ver cómo nos articulamos para generar un programa de lucha, porque ya, o sea, lo del 10% ahora ha demostrado que en este país sin lucha no hay avance, pero que con lucha sí se pueden lograr avances, por lo tanto hay que pensar ahí cómo vamos a generar este movimiento y estas movilizaciones. Y por otro lado, también asumir y ponerse en una perspectiva constituyente. Es decir, se viene una coyuntura de esas y como movimiento cooperativo, de autogestión, de ayuda mutua, tenemos que decidir cuál es nuestro piso, porque si bien somos autogestionarios, por lo tanto no deberíamos esperar mucho del Estado, pero también la experiencia histórica nos demuestra que el Estado puede ser un enemigo del movimiento cooperativo. O podemos observar como experiencias internacionales diferentes, en las cuales, por ejemplo, en Argentina, podríamos ver que hay una postura relativamente intermedia, en la cual, a partir de la movilización social, a partir de lo que fue la CETEP, ahora que se llaman UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, han logrado generar cuerpos legales que favorezcan el desarrollo de la economía, o por lo menos no lo dificulten, el desarrollo de la economía popular, de las cooperativas. Porque tenemos como otras experiencias en las cuales, por ejemplo, en Venezuela, que la economía popular o el cooperativismo ha tenido un impulso, pero desde la autogestión se le puede llegar a criticar que muchas de las experiencias venezolanas son demasiado estatistas. O sea, el Estado ha llegado a ser demasiado dirigista y las cooperativas pierden como la potencia popular, la potencia de creación de poder popular. No son todas las experiencias, por supuesto, porque el movimiento, como el proceso venezolano tiene experiencias, pero hermosas, sobre todo en las comunas, digamos, pero también hay un montón de experiencias de como cooperativas creadas desde el Estado. Por lo tanto, ahí tenemos un gran desafío, que es ponernos de acuerdo. Hasta dónde, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, pero claro que necesitamos una ley que al menos reconozca, proteja o fomente la economía popular, que al menos iguale, por ejemplo, las condiciones para que una cooperativa acceda a financiamiento comparado con
los típicos instrumentos de fomento para los pequeños emprendedores, para las pymes y todo eso, que las cooperativas muchas veces no pueden acceder, o sea, muchas veces son discriminadas en ese sentido. Me voy a quedar acá por el tiempo y porque tengo invasión de locos bajitos acá, así que en la ronda que sigue respondemos. Muchas gracias, Luis. Perfecto, con el tiempo vamos súper bien. Agradecer a Ruy Aguilera de la incubadora autogestionaria de cooperativas del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha, MPL. Bueno, con esto cerramos nuestra primera ronda, ¿sí?, de presentaciones. La idea es que ahora podamos hacer también una pequeña devolución de los comentarios que están por el Facebook, también abrir la palabra a todos nuestros estudiantes que están acá presentes, por si quieren hacer alguna pregunta, también la pueden hacer por el chat o la pueden hacer directamente a nuestros invitados e invitadas. Yo solo quiero comentar, bueno, los que están acá están apareciendo por el Facebook. Cristian nos pregunta algo súper concreto a compañero y compañero de Centro Alerta, ¿sí?, ¿qué posibilidad de conseguir en digital el cuadernillo de Articulando Redes de la canasta? Nos pregunta ahí Cristian Anacona. Ingrid también hace una pregunta que yo creo que es abierta, nos pregunta ahora si son todos hombres los de estas experiencias. Ingrid Alarcón nos pregunta eso. Y bueno, recogiendo un comentario de la RU de Pisa, de Puerto Cisnes, que nos comentan que están en la etapa de formalización de una cooperativa de trabajo. Entonces, en torno de trabajo y oficios allá en la Patagonia. Entonces, a partir de eso, preguntar, bueno, ¿cuáles son los consejos que ustedes podrían dar para estas organizaciones o estas cooperativas que están recién comenzando? Sobre todo para enfrentar los problemas que tienen al momento de constituirse. Eso es lo que, bueno, además hay varios saludos entre medio de otros lugares que no están llegando, pero ahí ya tenemos algunas preguntas. No sé si Paula quiere agregar alguna otra. Hola. Bueno, incentivar a nuestros estudiantes para que pongan ahí algunas preguntas, pero me gustaría que pudieran profundizar un poco más en el concepto de economía popular, economía solidaria. Ahí hay un debate de diferencias en el uso de los conceptos, por ejemplo, también desde el gobierno, cómo se usa, ya Luis lo decía al final casi, de las diferencias de los microemprendimientos, las pymes, un poco también para que los estudiantes puedan distinguir ese campo de discusión y de reflexión sobre la economía social, economía solidaria, economía popular, cuáles desde las perspectivas de ustedes existen diferencias. Y también, de algún modo, cómo las luchas de ustedes concretamente se unen a las demandas más colectivas. Ya algunos lo han puesto, pero me gustaría sobre todo poner en cuestión, en función de la coyuntura que hoy día tenemos, de la discusión de una nueva constitución, ¿cómo ven ustedes ahí las apuestas que se podrían hacer respecto de economías mixtas o no? ¿Cómo lo ven? Sí, y yo quería agregar otras que siguen apareciendo ahora en Facebook, para que las vayan sumando también ahí a la lista. Belén Arias nos comenta, dice: hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por compartir su experiencia dentro del cooperativismo y economía popular. Me gustaría saber si han trabajado con las infancias y adolescencias, comprendiendo a las niñas como sujetos políticos, apuntando hacia participación y protagonismo infantil y dejando de lado las lógicas adultocentristas para construir esta nueva sociedad a la cual estamos apostando. Eso, bueno, y yo quería sumarle además una pregunta, a ver si se pueden hacer cargo ahí de repente, si les tinca, de cómo conseguir el trabajo cooperativo, que lo mencionaba Marcelo, de la producción inmaterial. Porque tenemos un poco esta imagen de las cooperativas asociadas al trabajo manual, y pareciera ser que el trabajo intelectual está por otro lado, muy lejano,
y a nosotros y nosotras como cientistas sociales nos toca esto, para ver en el fondo otras posibilidades, otras proyecciones, otras formas de concebir nuestro trabajo. Entonces, ¿qué diferencia importante o qué dificultades tiene pensar el trabajo cooperativo desde la producción de saberes? Eso, si es que les tinca hacerse cargo también de eso. Si es que llega otra pregunta entre medio, la voy a ir mencionando, y no sé si les parece que podamos abrir un poco la ronda de respuestas siguiendo un poco el mismo orden. Si pueden partir Rocío y Marcelo de Centro Alerta, después el Rodrigo y cerramos con Luis. ¿Les parece? Chiquillos, cuando quieran. Vamos a tratar de responder alguna de las preguntas. Algunos preguntaban ahí algunos consejos para la constitución de las cooperativas, creo que era del sur, ¿no? De Puerto Aysén, creo que era por ahí. Mira, yo creo que así, consejos, lo primero es aprender a trabajar colectivamente. Ese es un consejo que siempre lo hemos dicho. De hecho, muchas de las políticas municipales que tienen que ver con, por ejemplo, lo que hace el Jadwe ahí en Recoleta con su incubadora, tiene que ver con que basta conjuntar a distintas personas. Bueno, la ley permite 5, es muy fácil armar una cooperativa legalmente, y acá el tema legal es secundario, la verdad, ¿ya? Acá, por eso nosotros siempre decimos, acá lo importante es saber trabajar colectivamente, en conjunto, ¿ya? Después uno puede legalizarse o podrá seguir trabajando un poco, como decía Rodrigo, como una comunidad productiva, como una unidad de trabajo, ¿no? Que no necesariamente tiene que legalizarse, ¿no? Ese es como el primer consejo. Después viene un poco ya el tema legal de los estatutos, que además también es muy fácil. Y lo otro, junto con aprender, es un poco lo que decía Luis. Yo creo que como empezar a concebirse como una unidad productiva de cosas materiales o cosas inmateriales, ¿no? Y un poco reconocerse en ese oficio. Yo creo que ese es como la caída, cuando los miembros de esto nos reconocemos como parte de un mismo oficio, ¿no? Como compañeros de un oficio, ¿no? Eso afianza mucho el trabajo cooperativo. Eso yo diría como consejo. Sobre el tema de la economía popular y la economía, eso es muy debate más de la reflexión intelectual, ¿no? Que Corallo dice esto, o Raceto dirá esto otro, o Raceto acá en Chile un poco nos pone el tema de la economía popular, ¿no? Desde un poco de la experiencia de los años 80, donde él habla, ¿no? Un poco de los actores de la economía popular, y los define y los describe muy bien. Pero yo creo que son conceptos aún, ya son conceptos amplios que la práctica nuestra los tiene que ir dotando de ese contenido. Hay cosas que son, como dice Luis, hay cosas que son como básicas, ¿no? que tienen que ver un poco cómo vamos construyendo una práctica contrahegemónica, ¿no? Frente a las condiciones que el neoliberalismo nos pone en el ámbito, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la reciprocidad, el tema de no la competencia, sino que el apoyo, son elementos, son principios que uno los va traduciendo a la práctica, digamos, cotidiana del trabajo. No es fácil, obviamente, y solo no se puede lograr. Se logra asociadamente, se logra colectivamente, y respecto a la última pregunta, esto que tenía que ver con el contexto de la pandemia, de la plandemia, como dijo Rodrigo, un poco repito lo que dije al principio. Este es el momento, no va a haber otro momento. Este es el momento en el cual cada uno de nosotros se tiene que redefinir con sus ámbitos laborales, creo. Con hacerse la pregunta. Yo creo que este es el momento de hacerse la pregunta: ¿qué estoy produciendo? ¿A quién le estoy produciendo? Y estoy bien en esta relación, ¿no? que tengo con esta institución, con este colectivo,
con quien definitivamente me da para sostenerme. Yo creo que este es el momento apropiado para hacerse esa pregunta, y la respuesta es, ¿lo resuelvo solo o me atrevo y me decido a resolverlo asociadamente o colectivamente? Rocío va a responder las preguntas sobre las consultas de los cuadernillos. Sí, no solo la Si quiere pregunta aportar también de los cuadernillos, claro. Más que nada también contarle a la compañera que preguntaba sobre las cooperativas de mujeres y sobre también los temas que se dedican las cooperativas o los ámbitos. Nosotros como Centro Alerta nos dedicamos a este ámbito de la investigación en economía popular, en educación pública, etcétera, etcétera. O sea, como en esos ámbitos, las redes de abastecimiento, pero hay otras cooperativas que se dedican al ámbito de por ejemplo, hacer aseo, o en el ámbito de la construcción o la comercialización de alimentos. Pero eso depende del ámbito. Nuestra cooperativa no se dedica al trabajo tanto con infancia, aunque sí hemos trabajado con colegios y haciendo talleres para niños también, pero no es nuestro ámbito específico en ese sentido. Y en el ámbito de que si hay cooperativas si este movimiento solo de varones o si somos de mujeres, yo conozco varias cooperativas solo de mujeres. Una de ellas es Auxilio Te Limpio, que se dedica al ámbito del aseo clínico, industrial, casa, etcétera. Y otra cooperativa que conocemos, que también es de Trasol, es la cooperativa Desbordada, que se dedica también al ámbito de las ciencias sociales y a la creación de este conocimiento inmaterial también. Y hacen talleres, y es una cooperativa solo de mujeres, se llama Desbordadas. Y los cuadernillos, sobre este ámbito de las redes de abastecimiento, nos pueden solicitar a nuestro mail, cooperativacentroalerta@gmail.com, y también desde la próxima semana también van a estar en nuestra página web todos los materiales que mostró Marcelo y que hemos estado sacando en este último tiempo. Estamos haciendo también como una reinvención de nuestros ámbitos de trabajo, y una de esas cosas es también arreglar nuestra página web, y ahí van a estar también los materiales disponibles para que ustedes puedan acceder a ellos, así como también los cuadernillos de Trasol, porque también son de libre disponibilidad para todos y todas. Ya que es tan difícil tener acceso al conocimiento, también nosotros como cooperativa queremos que este sea accesible para todos y todas. Eso. Muchas gracias, Rocío y Marcelo. Rodrigo, tienes la palabra. Ya, quería, antes de hacer algunos comentarios, porque no me creo como va a dar respuestas, pero va a hacer algunos comentarios, quería complementar, como me quedaron 5 minutos de mis 20 minutos, no, quería complementar algunas cosas que era, por ejemplo, cuando yo digo que tenemos una posición política, poner algunos ejemplos. Desde la institucionalidad, desde el Estado y desde el sistema, incluido el sistema, aparecen estas figuras del trabajo protegido, de la rehabilitación para la inclusión laboral, y ahí aparecen las ONG que trabajan en complicidad con el Estado, drenando recursos, ¿cierto? Hay una muy famosa que se dedica supuestamente a hacer preparación para el mercado laboral, es conocida como TACAL, nosotros le decimos CACAL, pero que en realidad cumple una función súper charcha, porque se dedica a explotar a los locos y a prometer trabajo y nunca cumplir. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Otra posición política, en ejemplo, por ahí algo dijo Marcelo también, es que el ambiente de trabajo, el ambiente laboral, son ambientes de explotación, son ambientes de esclavitud, de opresión. Los valores que están en juego ahí son de la competencia, del exitismo, de la inmediatez. No es poco común encontrar en una descripción de cargo o en algo para postular que tienes que saber trabajar bajo presión, por ejemplo. Brutal, po. La gente entonces tiene que, como si queréis trabajar, tenéis que someterse a eso. Entonces nosotros tenemos una posición política que no es, pues. Se habla mucho de la inclusión laboral, por ejemplo, de personas con discapacidad.
Y habemos locos y locas que no queremos ser incluidos, porque no queremos trabajar como los normales. Entonces, la ley del 1% y con la salida de donaciones a fundaciones son las típicas estrategias de la institucionalidad para, en comillas, hacerse cargo, pero no hacer nada. Entonces, ahí es donde cobra sentido la posición contrahegemónica y la autogestión de la que hemos estado hablando. Y lo otro que quería complementar es que también le hacemos a la producción intelectual, con lo que nos queda de cerebro, algo tratamos de hacer. Y lo que hemos hecho, por ejemplo, es hacer cursos para compartir la experiencia del cooperativismo loco, porque hay un montón de terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales también, como están los chiquillos y las chiquillas que están asistiendo, que piensan que no hay opciones, que las alternativas tienen que venir del Estado, que el gobierno tiene que bajar programas, tiene que haber financiamiento, tiene que haber una ley especial. Y la verdad es que está lleno de opciones para hacerlo, simplemente hay que conocer algunos aspectos. Y desde nuestra experiencia compartimos eso, hemos hecho 2 escuelas de cooperativismo loco, compartiendo estos conceptos de trabajar como loco y las estrategias que hemos hecho. Así que pueden encontrar ahí también información en alguna de las personalidades múltiples que tenemos en Facebook, de la parte de la Locooperativa, Autogestión Libremente, Locos por Nuestros Derechos, ahora el Centro de Estudios Locos. Y seguidamente quería, porque tengo un espía en Facebook Live, así como nos siguen a nosotros los estamos siguiendo, y me piratearon un comentario de alguien que pide apoyo en salud mental. Entonces, quiero decirle que los días lunes, en línea, el colectivo Autogestión Libremente sigue juntando para practicar el apoyo mutuo y el acompañamiento. Así que pueden buscar ahí en Facebook Autogestión Libremente y se van a encontrar con un link, una sala que tenemos en Jitsi, donde nos reunimos todos los lunes a partir de las 5 de la tarde, horario chileno. Y el último comentario tiene que ver con los niños, relacionándolo también con algunos principios que nosotros nos hemos cuestionado. Y es que, como que sobre todo las personas que han tenido deformación profesional, que tienen algo de discapacidad académica, como que quieren sistematizar todo, metodologizar, parametrizar y todo eso. Y bueno, está bien, pero yo creo que hay que cuestionarse eso y tender a lo natural, así como hay un grupo que era ecologistas tendiendo a lo salvaje. Hay que naturalizar un poco las cosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Si estoy tratando de interpretar lo que alguien dijo ahí sobre los niños y el cooperativismo. Los niños tienen la tendencia comunitaria y social en forma natural. Y nosotros rescatamos de ahí, cuando un niño invita a otro a jugar, no le dice, oye, ¿cuáles son los objetivos principales, los objetivos secundarios? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo vamos a sistematizar la pichanga? Pues vamos a jugar nomás, pues. Vamos a aprender, vamos a disfrutar. Entonces, pienso que pensar en cooperativismo y la infancia sería como institucionalizar a los niños desde muy temprano. Yo creo que los niños tienen que jugar. Y lo que sí se puede hacer, y ahí tomo una pregunta que hizo Daniel, creo, ¿cómo queda la producción intelectual, la inmaterial? Yo creo que el desafío es para ponerse a disposición de las comunidades, pues. Más que algunos que andan practicando el extractivismo, ir a las comunidades y poner a disposición de esos grupos, incluidos los niños y las niñas, herramientas que puedan tener desde la academia para aportar a esos procesos y, si quieren, porque les gusta publicar y que los citen y todo eso, sistematizar, difundir, publicar, para que esto vaya conociéndose y se vaya empoderando. Eso serían de la experiencia nuestra algunos comentarios para aportar al movimiento. Gracias, Rodrigo.
Antes de pasar a Luis, por acá en el chat interno también nos hacen una pregunta para Rodrigo. Catalina pregunta, Rodrigo, ¿cuál sería el sentido del trabajo en tu vida? ¿De nuevo? No escuché la pregunta, perdón. Ya, no importa, de nuevo. Que Catalina nos pregunta acá internamente, tiene una pregunta para ti, dice, Rodrigo, ¿cuál sería el sentido del trabajo en tu vida? ¿El sentido del trabajo? ¿Mm? En mi vida, la colaboración colectiva o comunitaria para el bienestar común. Y eso me gustaría ampliarlo un poquito más porque esta visión de la economía popular, el trabajo cooperativista, yo creo que tiene que estar de todas maneras ligado íntimamente con lo comunitario, con el buen vivir, con la simplificación de la vida, con disminuir el consumo, aumentar la cooperación, disminuir la competitividad, pensar fuera de los márgenes del éxito y de la felicidad a toda costa. Eso es lo que le da sentido al trabajo. Entonces, como una actividad económica tiene que ser lo menos posible, porque creemos que aporta mucho más a la vida de las personas, al bienestar y a la salud en general, y salud mental en particular. El ocio, po. El ocio, la recreación, la cultura, más que estar produciendo algo. Y dentro de la producción, incluso valorar más el proceso más que el producto o el resultado final. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de darle la palabra a Luis, siguen llegando preguntas, por si se pueden hacer cargo de esas también. Andrea Piolaza nos dice, en el Cerro Chorrillos, nos estamos organizando para comprar juntos, directamente a los productores de la quinta región. Llevamos 2 meses y pregunta, ¿cuáles son los elementos principales a considerar para fortalecer la gestión y el alcance de esta estrategia de economía popular solidaria? A ver si ahí pueden de repente incluirlo dentro de sus reflexiones y respuestas. Muchas gracias, Andrés, y le damos la palabra a Luis. Gracias. Mira, quizás como para abordar algunas de las preguntas o comentarios que hicieron en el Facebook, vale la pena como ir hacia atrás y reconocer que yo no presenté como a quién estoy representando hoy en día, porque claro, pertenezco al MPL, pero en específico tenemos una pequeña unidad productiva, muy pequeña, que es la incubadora autogestionaria de cooperativas, que su objetivo es poder ir prestando apoyo técnico a las iniciativas cooperativas que se desarrollen en el movimiento para que puedan contar con esta colaboración, con estos conocimientos y a partir de ahí ir generando como las redes tanto internas como externas como para que estas experiencias sean más exitosas. ¿Y por qué hemos querido hacer esto? Porque bueno, vimos primero experiencias internacionales de incubadoras de cooperativas que si bien tienen tienen resultados dispares, pero desde el punto de vista técnico muchas han tenido buenos resultados. Bueno, incluso acá en Chile, ahí Marcelo mencionaba la incubadora de Recoleta, por ejemplo, que nos parecen buenas iniciativas, pero que han demostrado que su principal carencia tiene que ver con cómo llegan a involucrar a las propias comunidades con las cuales están trabajando, ya sea comunidad en el sentido que lo podemos ver en el movimiento como grupos de personas que viven o buscan vivir juntas, o comunidades como colectivo de trabajo, simplemente de una manera más general. Entonces, muchas veces pasa que se pone la carreta antes de los bueyes. O sea, como que te traigo una solución estándar que se llama cooperativa y lo que necesita es como acomodar a la y los sujetos a este modelo para que terminen como siendo exitosos en el trabajo colectivo y todo. Cuando en realidad quizás es al revés y primero tienes que constituir, tal como decía el Marcelo, primero constituyete como grupo en el sentido de tener una capacidad de pensar colectivamente, de ponerte de acuerdo, y luego de eso escalar hacia formas de organización que sean más complejas. Entonces,
También eso nos ha llevado a ir un poco más lento, digamos, a veces más lento de lo que nos gustaría, pero también pensando en que no podemos como arriesgarnos a que las personas de las comunidades que forman parte del MPL o de la Federación Nacional de Pobladores, de Pobladoras, como que terminen invalidando el modelo cooperativo de organización por experiencias que resultaron mal. Y sobre todo que resultaron mal porque no se les dio el apoyo técnico, porque una experiencia puede fracasar por motivos externos, y eso es parte de la contingencia. O sea, se te quemó la fábrica en la cual estás empezando o el lugar donde estás empezando a instalar tu panadería. Ojalá que eso nunca pase, pero puede llegar a pasar y lamentablemente puede no ser culpa de nadie. Pero sí involucrar a colectivos de personas en una manera de organizarse y de ver la vida y de intentar sustentarse, que eso se haga de manera irresponsable, nos parece que no lo podíamos hacer. Por lo tanto, por eso también hemos trabajado así. Y eso me lleva a responder que, como somos una unidad productiva chiquitita, eh, la compañera que trabaja con nosotros no puede participar ahora, entonces me toca a mí representar. Pero así como Rocío, por ejemplo, contaba dentro de Trasol, las cooperativas de mujeres que hay, en el movimiento también son muchas las unidades productivas, las comunidades que son compuestas mayoritariamente por mujeres, y son muchas las dirigencias femeninas que existen. Por lo tanto, en ningún caso esto se trata de solo hombres. Ahora, yo siendo hombre no quiero hablar por las compañeras, por lo tanto no vale la pena como meterse más ahí. Y respecto al trabajo de infancia y adolescencia, también existe dentro del movimiento, pero también están como, tiene niveles de desarrollo diferentes según cada comunidad, pero la intención es siempre tratar de desarrollar ese trabajo desde eh, no del adultocentrismo, no de dirigirlo nosotros las personas adultas y todo, y por lo tanto hay experiencias bien interesantes como por ejemplo en Inti Raymi, que es una de las comunidades que habitan, eh, hay una asamblea de niños, niñas que toman sus decisiones de manera soberana, que se autoorganizan y que en la comunidad van viendo en conjunto con el resto de la comunidad cómo se materializan esas decisiones. Sobre, por ejemplo, el cómo concebir el trabajo cooperativo inmaterial que preguntaba Daniel, comparto lo que decía Marcelo, también todo lo que plantea Rodrigo, de todas maneras. De hecho, me da risa porque en el ámbito político muchas veces nos han tratado de locos a nosotros por nuestra condición de sujetos marginales y poco dispuestos a transar con ciertas prácticas y proyectos. Y por lo tanto creo que lo relevante ahí tiene que ver con cómo darle una vuelta a las lógicas como de capitalismo académico que existen, de neoliberalismo académico que existen. Usted, ahí, Paula, tú, Daniel, probablemente están más sometidos a eso que uno que está fuera de la academia, pero ya no solo en Chile, sino que a nivel internacional las dinámicas son súper individualistas, súper productivistas. Ustedes tienen que cumplir con indicadores todo el rato de cuántas cuestiones publican y si están indexados o no. Y todo eso hay una tendencia a que se hace súper difícil trabajar colectivamente. Eso sumado a que en la mayoría de los grandes nombres de las ciencias sociales, me imagino que del resto de las ciencias también, los egos son gigantescos. O sea, los grandes profesores, si se quieren suicidar, se suben arriba de su ego y se tiran, se dejan caer y se mueren, porque es demasiado alto ese ego. Entonces, son lógicas súper difíciles de contrarrestar, y por lo tanto hay todo un trabajo personal y colectivo que hacer ahí. Por ejemplo, en mi caso personal, mi trabajo personal, intentamos en algún momento formar una cooperativa, pero nunca llegamos a ser los 5 personas que la ley nos exigía para trabajar de esa manera. Así que al final lo que terminamos haciendo fue constituirnos como sociedad por acciones, o sea, somos una empresa, pero internamente funcionamos como cooperativa. Y por lo tanto nos remuneramos según el tiempo de trabajo que cada uno le dedica a la pega,
más que con un sueldo estándar o fijo, y nos vamos rotando en los roles. Entonces a veces me toca a mí ser director de un proyecto, otras veces me toca a mí ir a terreno y hacer la entrevista y que otro compañero o compañera sea quien dirige, y ahí se van produciendo prácticas bastante interesantes: rotación de cargos, democracia, planificación conjunta. Creo que por ahí van un poco algunas de las claves. La Paula preguntaba sobre, por ejemplo, en el contexto de la nueva constitución, y mencionaba, por ejemplo, economías mixtas. Yo creo que, claro, por ahí va. O sea, el principal desafío que tenemos es cómo sacamos esta traba constitucional de que el Estado tiene un rol subsidiario. Porque si bien esto puede sonar una discusión súper abstracta y que quizás como para el común de la gente no hace mucho sentido, no hace mucha diferencia, en lo concreto sí genera cuestiones como que, por ejemplo, hoy día las municipalidades no puedan constituir empresas públicas o empresas municipales. Entonces, el hecho que, por ejemplo, en un nuevo ordenamiento jurídico nacional, las municipalidades sí puedan desarrollar eso, sería un gran avance. Pero el tema, nosotros desde la economía autogestionaria, ¿cómo logramos no solo eso? ¿Cómo logramos que si una municipalidad va a constituir una empresa, que también esas empresas tengan control comunitario? Que finalmente por ahí va la clave de todo, desde el punto de vista de la economía o desde el punto de vista de una escuela o de un centro de salud o de lo que sea. ¿Cómo logramos el control comunitario del proceso productivo y reproductivo en el sentido amplio? Y ya, quedo hasta acá porque creo que quizás ahí los chiquillos de Centro Alerta pueden aportar más a la pregunta desde el Cerro Chorrillo, porque tienen más experiencia. Si hay que complementar ahí, complementamos con algo, pero me quedo acá. Gracias, Luis. Antes de ver si Rocío o Marcelo quieren agregar algo más, parece que Consuelo quería hacer una pregunta también. Dale nomás, Consuelo. Sí, hola, hola. Primero que todo, saludar y agradecer esta instancia. Quería preguntar cómo se da o si hay realmente comunicación o articulación entre las distintas cooperativas. Eso. A nivel nacional también, si es que se comunican, si es que hay articulación. Eso. Gracias, Consuelo. Ahí a quien quiera contestar, está la palabra abierta. Ahí estaba prendido. No, ahora. Ahí. Bueno, nosotros somos parte de una federación donde estamos permanentemente comunicando y articulándonos con todas las cooperativas de trabajo que son parte de la federación, que en estos momentos son 12 cooperativas. Y a nivel nacional, bueno, una de esas cooperativas que es parte de la federación es de la 9ª región, se llama Trabajo Vivo, que es de Temuco. Y a nivel nacional, el mundo de las cooperativas está demasiado disperso. Es un mundo que no está articulado. O sea, de hecho, nosotros somos la única federación que existe de cooperativas de trabajo. La otra federación que existe se constituyó por allá por los años 90. Un sector del Partido Socialista lo constituyó una federación, pero que la verdad que durante todo este tiempo ha sido un poco más representante de este cooperativismo más legalista, de un cooperativismo que básicamente busca más la representación de algo que no existe. ¿Ya? Es un cooperativismo sin cooperativas, podríamos decir, ¿no? O una representación cooperativa. Y no hay, y la verdad no existe. Nosotros hemos hecho encuentros donde hemos logrado convocar a algunas cooperativas, pero ojo que la experiencia de la autogestión no se reduce solamente a las cooperativas. La experiencia de autogestión, así como lo ha nombrado, lo ha señalado Luis, se da mucho en las experiencias de la lucha por la vivienda, ¿no? En delante Luis, por ejemplo, se le olvidó mencionar otra forma cooperativa en el tema de la vivienda, que son las cooperativas de viviendas cerradas, ¿ya? Que también es otra forma de cómo se puede enfrentar el tema de la vivienda, ¿no? Desde una experiencia colectiva. Ahí hay, por ejemplo, los uruguayos tienen un desarrollo importante en ese ámbito, que es a través de la FUCBAN, creo que es lo que más, ¿no? Donde incluso reconceptualizan la propiedad colectiva de la vivienda a ese punto, ¿no? Pero la verdad es aún, yo diría, un mundo demasiado disperso. El único ámbito de las cooperativas que está como constituido, representado, es este mundo más empresarial de las cooperativas, ¿ya? Bajo este paraguas de que el Estado habla de la economía social, ¿no?
y ahí entra todo. Bajo ese paraguas de economía social entra, en algún momento, antes, hace un par de años atrás, nos invitaba el Estado, a través de las DAES, que es como la instancia que tiene el Estado para relacionarse con este mundo de la economía social, donde están las cooperativas. Entonces uno iba ahí, y ahí tenía desde representantes de gremio hasta, no sé, al gerente general de Colum, sentado así al frente, y yo, ¿qué relación tiene él conmigo? O sea, acá hay una relación más directa entre no sé, una pequeña unidad productiva allá en la comuna del Bosque que está, no sé, produciendo pan, que con el gerente de Colum, ¿no? Pero para el Estado mete todo esto, toda esta realidad económica la mete bajo esta concepción de la economía social, le llaman, pero que al final no dice nada. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo más. ¿Podríamos agregar algo sobre las redes de abastecimiento que Sí, lo que preguntaban de la quinta. Claro, de la quinta región. Dale. Bueno, nosotros, como comentábamos anteriormente, llevamos 4 años en este tema de la autogestión de los alimentos, y a lo mejor comentarle a las compañeras de allá y a los compañeros que a lo mejor lo más importante y lo que más hemos sacado en este tiempo, lo más significativo, es también un poco lo que ya han repetido los demás compañeros, también de esta capacidad de colectivizar el trabajo. Porque el tener una red de abastecimiento, y ella lo debe saber, lleva 2 meses en este tema, necesita muchos ámbitos de logística y también muchos espacios de, por ejemplo, alguien encargado de las compras, alguien encargado de la bodega y el stock, alguien o algunos encargados también de ver los proveedores, estar en contacto con ellos, también quién va a hacer la recaudación de los dineros y el día de reparto. Esas son como, digamos, las 5 fases que hemos más o menos vislumbrado que necesita una red de abastecimiento. Otra cosa muy importante es el transporte y el lugar a donde podemos acopiar nuestros productos. Porque el transporte es algo fundamental, porque eso encarece si lo tenemos que mandar en flete, ojalá sea de compañeros y compañeras, o si no, también eso incluirlo en los costos que tienen nuestros alimentos, porque no debemos invisibilizar ciertos costos, que esto también es importante. A veces nosotros vamos a comprar a la distribuidora y nos venden a 100 pesos, y nosotros lo distribuimos a 100 pesos, pero en realidad a lo mejor a mí me costó 102, porque le incluí la benzina, incluí una colación que tuve que dar, y todo eso nosotros, por ejemplo, a nuestros productos le recargamos el 10%. Por ejemplo, si alguien va a lo de 100, 110. Y eso lo dejamos para todos los temas logísticos. Y ahí también no recae en una persona todos esos costos, sino que los distribuimos en toda la red. Entonces, entre todos vamos juntando esos pequeños 10% que al final ayudan para hacer una compra grande o para ir a transportar algo a otra región. Por ejemplo, nosotros la miel la compramos en la 6ª región y ahí tenemos que traer grandes volúmenes de miel, entonces necesitamos un mini camioncito y lo podemos arrendar con ese 10% y compramos para toda la temporada. Otra cosa importante es comprar los productos en la temporada. La miel se compra en verano, las legumbres se compran en verano, son cosas que después cuesta encontrarlo a bajo precio o a buenos precios y de buena calidad. Y eso tiene que ver con nuestra comunicación con los proveedores, productores directos, que ahí cada red de abastecimiento irá viendo y formulando cuáles son sus criterios. Por lo menos nuestros criterios son que queremos acercarnos cada vez más a los productores directos, no tener tanto distribuidor intermediario y que también sean las redes locales. ¿Para qué vamos a ir a comprar tomate a Arica si podemos comprar tomate acá en nuestra región metropolitana? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Pero así, etcétera, etcétera. Eso es lo que le podría señalar a los compañeros y también dejarlos invitados a que puedan escuchar también nuestro programa sobre las redes de abastecimiento.
Ahí hay un lindo programa en Alerta Educativa, donde también sale la comercializadora de alimentos, pueblo a pueblo, que también son otras formas de ir construyendo, porque no solamente tiene que a lo mejor ser una red de abastecimiento voluntaria, sino que también esto puede generar trabajo. Eso. Quizás gracias, Rocío. Dale, quizás Luis. para complementar, Daniel, que incluso acá me baso bastante en la experiencia de los mismos chiquillos y chiquillas de la canasta, por ejemplo, pero también en lo que hemos ido viendo nosotros, que como consejo también es no desesperarse por como lograr todos los objetivos de inmediato, como ser capaces de ordenarlos, jerarquizarlos, porque a todos nos gustaría que hoy, mañana empezáramos todos a consumir orgánico, de una manera súper equilibrada, con productores locales, o con productores que estén organizados cooperativamente, autogestionariamente, pero hay que entender primero como la necesidad y las costumbres de con quiénes estamos abasteciéndonos juntos, por ejemplo. O sea, no es llegar y cambiarle el menú a todas las personas. Y por lo tanto, ahí también hay una clave del éxito. O sea, hoy día, si llegáis con una canasta vegana a cualquier población, lamentablemente no va a pegar, ¿cachai? Y por lo tanto, ahí uno tiene que asumir que tiene un trabajo. Y tenía un trabajo a mediano plazo en el cual tenéis que fomentar otros hábitos de alimentación y todo. Tenéis que lograr que la gente esté dispuesta a gastar un poco más, por ejemplo, por consumir un producto orgánico, libre de transgénico y todo eso, que no es tan fácil. Cuando uno tiene un presupuesto acotado, pucha, si los porotos normales valen 1 luca y si el poroto orgánico vale 2, está difícil llegar y pasarse para el otro, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes porque muchas veces los grupos, cuando recién se están juntando, hacen su lluvia de ideas y su objetivo y todo, y obviamente que todos queremos al tiro llegar como al máximo, pues, a nuestro ideal. Y lamentablemente hay muchos proyectos y muchas experiencias que se caen por eso, porque resultan un poco inviables. Entonces, es todo un proceso de aprendizaje mutuo, de entender los deseos, las necesidades de las comunidades, y eso ponerlo en tensión con una postura política respecto al qué, o al cómo, o al cuándo se consume. O sea, por ejemplo, lo que decía la Rocío de los tomates. La otra vez participábamos en un conversatorio con con compañeros de la Universidad de Valparaíso, que tienen una red de abastecimiento en la quinta región, sobre todo con productores del Marga Marga. Y para ellos ha sido todo un tema como educarse a sí mismos, educar a quienes compran de que los tomates no se dan todo el año de manera natural. Entonces, pucha, si queréis tomate transgénico traído de Arica o de Perú, claro, lo podéis comer todo el año. Yo como tomate todo el año y estoy súper mal, pero en el fondo todo ese tipo de cosas hay que irlas como aprendiendo en conjunto, desarrollando, si no, lamentablemente hay que partir de la base que estamos todos súper mal educados en cuanto a cómo nos alimentamos, a cómo consumimos, y por lo tanto llegar y cambiarle los hábitos a la gente no es una cuestión de un día para otro, son procesos y hay que asumirlo como procesos, si no te vaya a pegar con la realidad súper fuerte. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya estamos cerrando ya. Les mandan saludos también desde el Facebook. Agradecimiento a la Rocío por todos los tips que acaba de dar. Mandan las gracias desde Chorrillos. Bueno, estamos cerrando ya. Queremos agradecerle nuevamente a nuestra invitada, a nuestros invitados, a Rocío, a Marcelo de la Cooperativa de Trabajo Centro Alerta, a Rodrigo de la Comunidad de Trabajo La Lo Cooperativa, y a Luis del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha. Bueno, por la disposición de participar de este espacio, de compartir sus saberes. Ha sido súper potente en términos de aprendizaje, de experiencias concretas esta sesión. Agradecerle también a las y les estudiantes que están aquí resistiendo dentro del Zoom, a todas las personas que nos siguen sintonizando también desde el Facebook.
comentarles también, bueno, repetir un poco lo que planteaba Paula, esto es un ciclo de clase abierta, que siempre cuando las conversamos en su momento, cuando las imaginamos con la Paula, las imaginábamos en la calle, pero bueno, vino la pandemia, pero nos reinventamos en el Zoom, y que nos quedan algunas sesiones más, donde vamos a poder compartir también con otras organizaciones sociales y populares su experiencia organizativa. De verdad, agradecerles mucho la participación y su muy buena disposición siempre a compartir su experiencia y sus saberes. No sé si Paula quiere agregar algo más antes que nos despidamos. Sí, bueno, sumar los agradecimientos a cada uno de ustedes, Rocío, Rodrigo, Marcela, Luis. La verdad que ha sido para nosotros súper importante tenerlos acá. Nos quedamos con algunas distinciones conceptuales que ustedes también hicieron entre economía social, economía popular solidaria, economía autogestionaria. También nos quedamos con los valores que son centrales para el cooperativismo popular. Ahí se hablaba del control democrático, la autonomía y la independencia, el compromiso con la comunidad. En definitiva, pasearon por varios temas súper interesantes, los tipos de cooperativas, la expresión de las redes de abastecimiento, súper interesante. También la diferencia entre, o sea, en realidad la existencia de cooperativas que le llaman, o sea, que traen el trabajo material e inmaterial, y en definitiva, cómo a través del cooperativismo popular se puede enfrentar la lógica del capital, la lógica del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo vamos construyendo? Y ahí un poco esta idea de cómo vamos construyendo, transformar las relaciones sociales al interior de nuestras comunidades. Yo creo que es uno de los temas importantes que esta sesión también trabajó. Así que les agradezco una vez más todo el trabajo, toda la reflexión y la experiencia que nos han compartido en este espacio de aula abierta. Con eso, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, y eso, nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias por participar, de verdad, un abrazo a la distancia. Gracias. Ahora nos despedimos. Pueden prender sus micrófonos. Vamos a cerrar la transmisión para... Gracias. Abrazo fraterno y loco. Gracias por todo. Abrazo. Chao, Marcelo.